¿Qué hubo, chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión pues les traigo el Six Fan Art Challenge parte 2 y para los que no vieron la primera parte pues este es alguno de los dibujos que estuvieron en ese video y esta ha sido posible gracias a Sutle Art que nos ha enviado este set de marcadores, así que pues vamos a realizar el unboxing. Y bueno, al abrir este sobrecito nos encontramos con estas hojas que pues nos sirve para probar los marcadores. Y con respecto a la presentación de estos marcadores pues viene en esta cajita transparente. La verdad se ve bastante bien y estos marcadores acrílicos pues tienen la punta pincel. Con respecto a los colores pues este es el set de 36 colores y como pueden ver trae una gran variedad de colores, tanto colores pastel como colores saturados. Y bueno, dejando esto de lado pues para la elección de los shapes que voy a dibujar el día de hoy, pues de igual manera les había preguntado por mi Instagram qué shape querían que dibuje para este video y pues de igual manera se eligió aleatoriamente a través de esta ruleta y pues aquí pueden ver alguno de estos dibujos y pues mientras pinto les estaré hablando un poquito acerca de estos shapes y de algunos pues les haré un pequeño resumen porque algunos pues no me los he visto y de igual manera les pedí por Instagram que me dejaran un pequeño resumen. Y bueno, el primer ship que tenemos aquí pues es el de Xie Liang y Hua Chen, que al parecer es una novela china conocida como La bendición oficial del cielo y al parecer también tiene una adaptación al anime. Nos dicen que Xie Liang es un dios de la mala suerte y pues Hua Chen es una calamidad o un rey fantasma. Disculpen, no sé si pronuncié bien los nombres, pero sinceramente la verdad no he visto este anime y tampoco he leído la novela. Y bueno, también nos dicen que pues su relación como tal empieza como la de unos desconocidos, pero conforme avanza esta historia pues su relación obviamente se va desarrollando, se empieza a basar tanto en la confianza, el respeto y el cuidado mutuo y además nos dice que estos dos personajes pues tienen un pasado doloroso, lo cual hace que dentro de la historia estos pues choquen un poco y al parecer también existe un tipo de tensión romántica entre estos dos, lo cual pues ha sido un aspecto clave dentro de esta historia y pues también ha sabido atraer a varios espectadores tanto a leerse la novela y a verse el anime. Y como les mencioné pues yo no he tenido la oportunidad de verme este anime por el tiempo, pero pues sí vi que tenía unas bastantes buenas reseñas que pues decían que la historia era bastante bonita, en especial se hablaba bastante de la novela y pues esto me llamó bastante la atención, probablemente me lo lea en un futuro. Y nada, con respecto al dibujo pues así es como está quedando, la verdad se ve bastante bien, pero cuando yo estaba pintando les juro que ya quería renunciar, no sé por qué, pero no me gustaba el dibujo, pero pues ahora que lo estoy viendo nuevamente mientras edito este video pues siento que sí se ve bastante bien. Y bueno, continuamos con el siguiente ship y pues este es uno de los ships más conocidos dentro del fandom de Boku no Hero Academia, en donde pues Bakugo es un tipo egocéntrico, orgulloso y pues Deku se podría decir que es como una bolita de alegría o algo así. Y pues nada, hablamos de Bakudeku y bueno, estos dos prácticamente se conocen desde niños. Bakugo le hacía bastante bullying a Deku por no tener poderes en la secundaria, lo menospreciaba y lo trataba mal y esto fue durante bastante tiempo, incluso en la Academia de Héroes pues esto continúa y pues Bakugo al ser un tipo egocéntrico, orgulloso, no sé, siempre trataba mal a Deku y pues también creo que existía un tipo de rivalidad entre estos dos y por otro lado pues sabemos que Deku siempre ha admirado a Bakugo y pues al parecer este tipo de relación ha hecho que a la mayoría del fandom de este ship pues los haga ver como un tipo de enemy lovers, es decir, alguien que se enamora de su bully. Y por otra parte pues este al ser un ship bastante popular obviamente tiene bastantes fanfics que según yo recuerdo en su tiempo sí eran bastantes populares y bueno, yo sinceramente no me acuerdo hasta qué temporada me vi el anime y pues actualmente no sé cómo irá, no sé si Bakugo habrá cambiado su personalidad hacia Deku. Pues yo por otro lado yo era de las que shippeaba a Todoroki con Deku y bueno, así es como quedó
del dibujo y pues continuemos con el siguiente. Y bueno, al parecer este ship es de una historia bastante triste conocida como Alien Stage, y la relación de estos personajes pues nos dicen que es una relación unilateral. Hablamos del Ivantil y bueno, al parecer Alien Stage es una historia contada a través de canciones, aunque también nos mencionan que en Twitter y en Patreon pues se suben algunos mini cómics o dibujos en los cuales pues se detallan un poco más acerca de la historia de los personajes y la historia en sí. Y bueno, también nos mencionan que Ivantil, como ya les dije, es una relación unilateral donde uno de ellos, en este caso Iván, está enamorado de Til, pero Til no lo está, ya que pues él está enamorado de otra chica que se llama Missy, ya que ambos han estado juntos desde pequeños, por lo cual pues tienen una relación bastante cercana. Y bueno, pues yo en mi caso yo no he visto esta serie, pero vi que últimamente se ha vuelto bastante viral porque vi que estaban saliendo varios fanarts, varios dibujos e incluso fanfics, pero pues sí me llamó un poquito la atención el diseño de los personajes, ya que se ve bastante bonito y pues la historia como tal se oye interesante y triste también, y pues probablemente en el futuro sí me anime a ver esta serie, aunque por ahí una personita me dijo que en unas 30 horas me termino de ver esta serie. No sé si sea verdad, pero pues probablemente sí me lo vea en un futuro. El siguiente ship pues es de los que se caen muy bien, y esta palabra de los que se caen muy bien pues se dio debido a la traducción que le dieron en Netflix, debido a los subtítulos que le pusieron. Y pues bueno, hablamos de Yoshiki y Hikaru. Y bueno, esta historia empieza tras la muerte de Hikaru y pues un espíritu se apodera de su cuerpo, por así decirlo. Y bueno, Yoshiki por otra parte pues sí sabía sobre esto y siempre hizo como que todo estaba normal, porque supongo que no quería aceptar que Hikaru ya no estaba. Y bueno, aunque a lo largo de los capítulos se puede ver que esta situación sí le ha afectado bastante, aunque pues conforme avance los capítulos también se ve que Yoshiki empieza a tener emociones por el Hikaru actual y trata de comprenderlo. Y bueno, pues por otro lado el Hikaru actual también como que se empieza a cuestionarse sobre la vida y los sentimientos humanos, ya que pues al haber sido un espíritu solitario pues no conoce sobre estos sentimientos. Y pues también se puede ver que Hikaru se empieza a pegar bastante a Yoshiki, es como que quisiera estar bastante tiempo con él. Y discúlpeme si no me di a entender bien, pero pues no sabía cómo resumirles esto, pero pues si tienen tiempo sí les recomiendo ver este anime. Y bueno, este anime es bastante popular últimamente y pues aún está en emisión, y pues sinceramente me parece bastante bueno. El opening también está bastante bueno y pues la animación me gusta bastante. Y con respecto al dibujo pues decidí hacerlo en este lienzo, ya que pues el sábado tenía que ir a una feria y como dije el anime está popular y seguramente me compran el cuadro, pues decidí pintarlo. Y así fue, sí me terminaron comprando el cuadrito y pues la verdad se los agradezco bastante. Y bueno, sigamos con el siguiente ship. Bueno, este es uno de los ships más queridos de este fandom, y para los que no saben de qué anime es, pues es del anime de Haikyuu. Bueno, estos dos, Hinata y Kageyama, pues se conocen en la secundaria, y pues al principio la relación entre estos dos pues es algo tensa debido a las personalidades opuestas que tienen estos dos, pero pues a medida que avanzan los capítulos, bueno, este anime es un anime de deporte, entonces a medida que juegan juntos pues empiezan a desarrollar una conexión que les permite trabajar en equipo, aunque pues también existe un tipo de tensión y rivalidad entre estos dos, pero pues se llevan bastante bien. Y bueno, con respecto al anime pues es bastante bueno la verdad, y para los que no saben pues los animes de deporte a veces suelen ser como que más tipo BL que los propios BLs, que pues si escuchas una frase fuera de contexto puedes pensar así, o sea, de qué pasó, qué sucede aquí, pero pues así son los animes de deporte, y creo que es por eso que también llaman la atención de muchas chicas que les gusta esto. Y pues al ser uno de los ships más populares dentro de este anime, al igual que el ship de Kuro y Kenma, pues
de igual manera tienen bastantes fanfics, fanarts y todo eso, que pues la verdad sí eran bastantes populares también en su tiempo. Y bueno, así es como quedó el dibujo. La verdad no sé si me gustó, pero creo que se ve bastante bien. Y bueno, continuemos con el siguiente ship. Y bueno, este ship es el último de este video y pues se trata de Kazutora y Chifuyu, que son del anime Tokyo Revengers. Y bueno, estos dos personajes pues no se conocían al principio del anime, creo, y pues creo que se conocían en algún futuro, según yo recuerdo. La verdad pues yo no soy fan de este ship, ya que pues yo shippeaba más a Chifuyu con Baji, ya que pues sabemos que Chifuyu siempre estuvo con Baji y le tenía alta estima, y pues fue muy triste cuando este se desvivió y pues les juro que yo lloré ese día. Y bueno, nada, pues qué más les puedo decir. La verdad no me acuerdo mucho, y como tal el anime pues creo que la otra temporada va a salir el otro año, y con respecto al manga pues este ya está finalizado. Y pues según mis recuerdos creo que no sé si era Baji y Chifuyu que se ponían una tienda de mascotas en el futuro, o si era Chifuyu y Kazutora, la verdad no me acuerdo. Pero pues como les digo, yo no soy fan de este ship, yo soy más fan del ship del Baji y Chifuyu, ya que pues durante creo que la mayoría del anime Chifuyu se la pasaba nombrando a Baji y recordándolo, y pues eso era algo bastante triste. Pero bueno, así es como está quedando este dibujo. La verdad no sé, siento que se ve algo raro el cabello de Chifuyu, pero pues bueno, así es como quedó este dibujo y espero que les haya gustado. Y pues nada, aquí pueden ver todos los dibujos que hice el día de hoy, y pues el primer dibujo siento que se ve bastante bien, aunque les juro que aquí ya quería renunciar, pero pues continué. El siguiente dibujo del Bakudeku pues también se ve bastante bien, siento que pude utilizar bastante bien la paleta de colores, y pues este de acá igual se ve bastante bien, creo yo. En el dibujo de Hinata y Kageyama pues sí luché bastante, ya que pues me salieron 3 dibujos mal de ellos, pero pues al final sí se logró. Y pues el dibujo de aquí, el de Chifuyu, siento que se ve algo raro el cabello, pero bueno. Y pues con respecto a este cuadro, la verdad este sí está bastante bonito y es uno de mis favoritos, y muchas gracias a la personita que me lo compró. Y bueno, eso sería todo por el video de hoy, espero que les haya gustado, y pues si tienen alguna otra idea para el próximo video pues déjenmelo en los comentarios. Muchas gracias por ver este video, no se olviden de repasar y tomar agüita, que nos vemos en el próximo video. Bye.